2045. Sensación internacional. The Benny Hill Show dejó una huella indeleble en generaciones de espectadores haciéndoles reír en todo el mundo. Sin embargo, sin ser visto por el público, el cómico de fama mundial se debatía con luchas internas. Se tomaba mal las críticas y atravesaba un difícil bache. El programa se canceló repentinamente, conmocionando a los espectadores, justo cuando pensaban que la hilaridad nunca se detendría. Dime la verdad. Cuando el famoso programa de Benny Hill finalmente se estrelló, ¿cuál fue la causa secreta? Venga a ver el momento oculto que condujo finalmente a la cancelación del show de Benny Hill en esta esclarecedora película. Debemos remontarnos a la infancia y a los comienzos de la carrera de Benny Hill antes de seguir adelante. ¿Quién era Benny Hill? Alfred Hawthorne Hill, más conocido por su nombre artístico, Benny Hill. Fue un cómico inglés que saltó a la fama por su peculiar enfoque del humor. Hill decidió cambiar su nombre por el de Benny por afecto al cómico estadounidense Jack Benny, que fue una gran influencia para él. Su estilo cómico se caracterizaba por un ritmo rápido y sentido del humor, y a menudo incorporaba actos de comedia física. A través de su programa de televisión, The Benny Hill Program, Benny Hill se convirtió en una figura muy conocida en el Reino Unido y obtuvo reconocimiento a escala mundial en todo el mundo. Para comprender a Benny Hill es esencial conocer sus antecedentes. Benny Hill, cuyo nombre de nacimiento era Alfred Hawthorne Hill, falleció el 21 de enero de 1924 en Southampton, Inglaterra. Su nombre real era Benny Hill. Algunas fuentes, en cambio, afirman que podría haber nacido en 1925 y no en 1923. En cuanto a su historia familiar, Benny procedía de una familia intrigante. En contraste con la industria del entretenimiento, su padre, Alfred Hill, poseía y dirigía una tienda especializada en la venta de medicamentos y otros suministros médicos. El hecho de que el abuelo de Benny Hill, Henry Hill, hubiera sido payaso de circo, significaba que Benny había nacido con un talento natural para la actuación. Durante sus años de formación, su madre, Helen, también fue una figura importante en su vida. Es interesante señalar que, además de vender equipos médicos, la tienda de su padre también tenía un negocio secundario bastante cuestionable. Aunque vendía preservativos, también ofrecía bragueros y diversos equipos. Aunque la poco ortodoxa historia empresarial de Benny estaba muy alejada del deslumbrante mundo del espectáculo, no dejó que esto le impidiera seguir su amor por entretener a los demás. Benny ejerció diversas profesiones muy distintas a las del mundo del espectáculo. Su primer empleo fue en Woolworths, una conocida cadena de tiendas de la época. Después trabajó como conductor, operador de puentes, lechero e incluso baterista en un momento de su vida. Benny empezó su carrera en el mundo del espectáculo cuando le contrataron como ayudante del director de escena de una obra itinerante. Este puesto le dio la oportunidad de conocer el funcionamiento interno de las obras de teatro, incluida la gestión del escenario, los tiempos y la organización de todo. Cuando Benny dio el salto a la televisión, donde se convertiría en una de las personalidades más famosas de la historia de la comedia británica. Estas habilidades le resultaron esenciales. ¿Cómo llegó a ser tan famoso? ¿Y cuál fue el incidente que provocó que su programa fuera retirado del aire definitivamente? Mantén tu atención para descubrirlo. Segunda Guerra Mundial y servicio militar. Durante el apogeo de la Segunda Guerra Mundial, en 1942, el gobierno federal reclutó a Benny Hill para el ejército. Los ingenieros eléctricos y mecánicos reales, un componente especializado del ejército británico, le proporcionaron la formación que necesitaba para convertirse en técnico. Gracias a esta formación, Benny pudo adquirir habilidades prácticas que más tarde le resultarían beneficiosas en su carrera como cómico, así como en sus obligaciones como miembro del Ejército Nacional. Benny, además de su formación como mecánico, participó en el esfuerzo bélico de diversas formas, como conduciendo un camión y operando reflectores. También sirvió como operador de reflectores. En el mes de septiembre de 1944, Benny Hill fue enviado a la región de Normandía, en Francia,
donde participó en las batallas vitales que se libraron para liberar a Europa del dominio nazi. Fue entonces cuando desempeñó un papel vital en los esfuerzos de las tropas aliadas por liberar a Europa de los grilletes de la tiranía, y fue un capítulo importante de su vida. Por otra parte, el servicio militar de Benny no se limitó a los trabajos difíciles y peligrosos que se le ordenaron. Además, sentó las bases de su futura carrera en la industria del entretenimiento. Benny Hill se incorporó a la Combined Services Entertainment CSE Division, encargada de proporcionar entretenimiento tanto a los soldados británicos como a los aliados, cuando la guerra tocaba a su fin. Este acontecimiento fue muy importante para Benny, ya que le dio la oportunidad de desarrollar sus habilidades cómicas frente a audiencias en vivo y en diferentes circunstancias. Benny pudo perfeccionar sus habilidades actuando para las tropas en situaciones a veces difíciles. Esto le permitió desarrollar su ingenio rápido y aprender a adaptar su comedia a públicos variados. Este encuentro desempeñó un papel importante en el desarrollo de su estilo cómico, que acabaría dándole renombre. ¿Quiénes fueron algunas de las personas que influyeron en su carrera y en su forma de hacer comedia? Mantén tu atención para descubrirlo. En plena Segunda Guerra Mundial, en 1942, el gobierno federal reclutó a Benny Hill para el ejército. Los ingenieros eléctricos y mecánicos reales, un componente especializado del ejército británico, le proporcionaron la formación que necesitaba para convertirse en técnico. Gracias a esta formación, Benny pudo adquirir habilidades prácticas que más tarde le resultarían beneficiosas en su carrera como cómico, así como en sus obligaciones como miembro del Ejército Nacional. Benny, además de su formación como mecánico, participó en el esfuerzo bélico de diversas formas, como conduciendo un camión y operando reflectores. También sirvió como operador de reflectores. En el mes de septiembre de 1944, Benny Hill fue enviado a la región de Normandía, en Francia, donde participó en las batallas vitales que se libraron para liberar a Europa del dominio nazi. Fue entonces cuando desempeñó un papel vital en los esfuerzos de las tropas aliadas por liberar a Europa de los grilletes de la tiranía, y fue un capítulo importante de su vida. Por otra parte, el servicio militar de Benny no se limitó a los trabajos difíciles y peligrosos que se le ordenaron. Además, sentó las bases de su futura carrera en la industria del entretenimiento. Benny Hill se incorporó a la Combined Services Entertainment CSE Division, encargada de proporcionar entretenimiento tanto a los soldados británicos como a los aliados, cuando la guerra tocaba a su fin. Este acontecimiento fue muy importante para Benny, ya que le dio la oportunidad de desarrollar sus habilidades cómicas frente a audiencias en vivo y en diferentes circunstancias. Benny pudo perfeccionar sus habilidades actuando para las tropas en situaciones a veces difíciles. Esto le permitió desarrollar su ingenio rápido y aprender a adaptar su comedia a públicos variados. Este encuentro desempeñó un papel importante en el desarrollo de su estilo cómico, que acabaría dándole renombre. ¿Quiénes fueron algunas de las personas que influyeron en su carrera y en su forma de hacer comedia? Mantenga su atención para descubrirlo. Influencias. Primeras inspiraciones y carrera. Famoso por su humor ingenioso e innovador, Benny Hill fue un pionero de la comedia. Los cómicos de los espectáculos británicos de Music Hall, famosos a finales del siglo XIX y principios del XX. Estos conciertos eran famosos por sus personajes más grandes que la vida, e incluían una serie de talentos como la comedia, el canto, el baile y la magia. Benny se inspiró en las audaces y teatrales actuaciones de estos cómicos pioneros, que tuvieron un profundo efecto en él. El cómico estadounidense Jack Benny, conocido por su humor inexpresivo y su impecable ritmo cómico, fue uno de los cómicos de Benny Hill. Benny Hill apreciaba tanto a Jack Benny que decidió adoptar el nombre artístico de Benny en su honor. Esta decisión representaba el deseo de Benny Hill de emular a su héroe, Jack Benny, y era un homenaje a su legado y sentido del estilo. El camino que siguió Benny Hill para convertirse en un cómico muy querido no estuvo exento de dificultades. Aunque tuvo muchos altibajos al principio de su carrera, estas experiencias le ayudaron a dar forma al artista en que se convertiría. Antes de la invención de la televisión,
La radio era un medio de entretenimiento muy popular, y fue allí donde tuvo su gran oportunidad. Benny Hill debutó en la radio el 5 de octubre de 1947, en el popular programa Variety Band Box. Este programa cómico musical sirvió de trampolín para la carrera de varios artistas de la época. El ascenso de Benny en la industria del entretenimiento comenzó cuando su agudo sentido del humor y su distintivo estilo cómico captaron la atención del público. El éxito de Benny Hill en la radio fue solo el principio. Cuando la televisión empezó a imponerse como principal medio de entretenimiento, estaba listo para afrontar nuevos retos. Benny Hill apareció por primera vez en televisión en 1950, cuando el medio era aún relativamente joven y estaba en expansión. Benny pudo experimentar con la comedia en televisión, especialmente con el humor físico y los chistes visuales, que más tarde se convertirían en señas de identidad de su enfoque. ¿Se ha preguntado alguna vez cómo consiguió Benny Hill que su emblemático programa se emitiera en televisión? Esté atento a esta información. Abriendo nuevos caminos. Benny Hill en televisión. Benny Hill empezó a presentar su propio programa de televisión en 1962 con el nombre de Benny Hill. Al tratarse de una comedia antológica, Benny demostró su flexibilidad como cómico adoptando un nuevo personaje en cada episodio. El programa, que duró hasta 1963, mostró la extraordinaria capacidad de Benny para encajar en una gran variedad de personajes y hacer una amplia gama de chistes relacionados con el humor. Con este programa, Benny pudo ensayar diversas situaciones cómicas, lo que le ayudó a perfeccionar su arte y a ganar adeptos entre los telespectadores. En 1964, Benny Hill interpretó un tipo de papel muy diferente al que hacía en sus papeles cómicos. En una versión televisiva de Sueño de una noche de verano, de William Shakespeare interpretó a Nick Bottom. Se trataba de una gran producción en la que participaban muchos actores famosos, y dio a Benny la oportunidad de demostrar que era algo más que un simple cómico. A pesar de interpretar a un personaje cómico, Benny fue capaz de combinar la comedia con la actuación tradicional en este papel, demostrando su versatilidad para asumir papeles más serios y convencionales. Benny Hill presentó un programa de radio en la BBC Radio Light llamado Benny Hill Time durante la misma época, que duró de 1964 a 1966. El programa de 3 series era conocido por su humor ingenioso, que a menudo parodiaba la cultura pop y los temas de actualidad. Por ejemplo, en una parodia titulada Desde Moscú con Amor, Benny se burló de la conocida serie James Bond en un episodio de marzo de 1964. La aptitud de Benny para la sátira y la parodia, que más tarde se convertiría en esencial para su personaje cómico, quedó demostrada por su capacidad para ridiculizar a iconos de la cultura pop como los Beatles. Harry Hill y Fred Scuttle son solo 2 de los entrañables personajes que Benny inventó para Benny Hill Time y que se convirtieron en los favoritos de los fans. Mientras que Fred Scuttle era conocido por su ridícula forma de hablar y sus gestos teatrales, Harry Hill era un personaje corriente y torpe. Gracias a su humor y a su simpatía, estos personajes calaron hondo en los telespectadores y contribuyeron significativamente a la calidad única del estilo cómico de Benny Hill. ¿Cuál fue el nivel de éxito de The Benny Hill Show? Para descubrirlo, siga mirando. El show de Benny Hill es un éxito mundial de la comedia. Tras su estreno en 1955, The Benny Hill Show se convirtió rápidamente en uno de los programas cómicos más vistos de la televisión. Su inusual enfoque combinaba la comedia pregrabada con actuaciones en directo. La comedia de Hill recurría a menudo al slapstick y a hábiles juegos de palabras, con personas que se caían o chocaban contra objetos de forma humorísticamente exagerada. En el programa también se utilizaban muchos chistes visuales, lo que facilitaba que el público de habla no inglesa encontrara divertida la comedia. El programa fue ganando popularidad con el tiempo, no solo en el Reino Unido, sino también a escala internacional. Benny Hill tenía un estilo cómico único que combinaba el humor físico con un discurso inteligente. A menudo interactuaba en sus sketches con un elenco de artistas habituales,
Jackie Wright era uno de los más adorados. Un tipo pequeño y calvo que a menudo era el blanco de las bromas de Hill. Una broma habitual que los espectadores esperaban con impaciencia era la de Benny Hill golpeando amistosamente a Jackie Wright en la cabeza. Las escenas de persecución con las que solía concluir cada episodio de The Benny Hill Show son una de sus características más perdurables. En estas secuencias, Benny corría de un lado a otro de forma desordenada y cómica con diversos personajes. La trepidante canción Yakety Sax, que sonaba a lo largo de estos episodios, contribuía a su humor. Esta canción pasó a conocerse como el tema de Benny Hill, ya que estaba muy relacionada con el programa. Las secuencias de persecución se hacían más divertidas acelerando las acciones para que parecieran aún más ridículas y cómicas. No solo era adorado por la gente corriente, sino que los famosos también le admiraban. Vea qué famosos le consideraban su favorito. Fans famosos de Benny Hill. Tanto Ed McMahon como Johnny Carson sentían una profunda admiración por Benny Hill. Estaban tan impresionados por sus dotes humorísticas que hicieron muchos intentos por convencerle de que viniera a Los Ángeles para ser invitado en el famoso The Tonight Show de Carson. Lamentablemente, Hill nunca aceptó su oferta. Adam Carolla, locutor de radio y televisión estadounidense, también era un gran admirador de Benny Hill. Carolla dijo una vez, subrayando el gran atractivo de Hill al otro lado del Atlántico, que lo consideraba tan americano como los Beatles. Carolla llegó a homenajear al difunto cómico Hill con un arriesgado segmento que parodiaba algunas de sus conocidas rutinas cómicas en un episodio de The Man Show. Carolla interpretó en el sketch a un camarero lascivo y maleducado, un papel que Hill asumía a menudo. En consonancia con la comedia de Hill, el homenaje tenía numerosos aspectos que los espectadores de su programa reconocerían, como un tipo calvo que se parecía a Jackie Wright y señoritas con poca ropa. El impacto de Benny Hill se extendió más allá de los cómicos y presentadores de televisión. Michael Jackson, el rey del pop, también era uno de sus fans. En los años 70, Jackson le dijo a un sorprendido escritor musical británico lo mucho que le gustaba el humor de Hill mientras estaba de gira. El respeto de Jackson por Hill demostró lo popular que era su comedia, incluso entre los más grandes del mundo del espectáculo de la época. En 1987, Benny Hill interpretó a su conocido personaje Fred Scuttle en un video musical para la canción Anything She Does de la banda británica Genesis. En el video, Hill interpreta a un despistado agente de seguridad que deja entrar a una increíble cantidad de fans en la zona de bastidores de una actuación de Genesis, aportando su característico y desternillante pandemonium al escenario. En una entrevista de 2011 con The Observer, el famoso rapero Snoop Dogg también reveló que era fan de Benny Hill. La admiración de Snoop por Hill sirvió como otra prueba del perdurable atractivo del cómico para públicos muy diversos. Hollywood también se sintió impactado por Benny Hill, como se vio en The Omnibus, donde varios personajes conocidos expresaron su aprecio por él. Pesos pesados de Hollywood como Mickey Rooney, Michael Caine, John Mortimer, Burt Reynolds y Walter Cronkite eran grandes admiradores de Hill y de su peculiar sentido del humor. Burt Reynolds no solo elogió a Hill, sino que también expresó su aprecio por el grupo de baile Hill's Angels, que actuaba a menudo en el programa de Hill. Otro conocido autor que era admirador de Benny Hill era Anthony Burgess. Burgess respetaba enormemente las habilidades lingüísticas y humorísticas de Hill. Hill era conocido por sus historietas y su afición a los juegos de palabras. Burgess, que era fan de Hill desde la infancia, comparó la brillantez cómica basada en la tradición del music hall británico con la de otros grandes como Charlie Chaplin y Stan Laurel en una reseña de 1990 en The Guardian sobre las memorias de Hill, Saucy Boy. Burgess destacó además la influencia del cómico en la cultura popular y literaria al referirse a Hill como uno de los grandes artistas de nuestro tiempo. En un artículo periodístico, Burgess describió una conversación que mantuvo con Hill. El humorista Craig Brown recogió posteriormente este encuentro en The Telegraph. Este encuentro demostró la estima que se tienen dos cerebros imaginativos. ¿Qué clase de tipo era Benny fuera de los focos y los escenarios? Investiguemos.
la vida privada y la personalidad de Benny Hill. A pesar de su enorme popularidad y opulencia, Benny Hill tenía una vida que puede sorprender a mucha gente. A diferencia de muchas superestrellas, Benny favorecía un estilo de vida sencillo y económico. Nunca compró una propiedad en Londres, sino que optó por alquilar un modesto apartamento durante 26 años. Durante la mayor parte de este periodo, residió en un piso de Queen's Gate en Londres. Benny se trasladó a Fairwater House en Teddington en 1986, después de vivir brevemente en otra propiedad de Southampton mientras buscaba un nuevo hogar. La elección de Benny Hill de alquilar en lugar de poseer una casa representaba su visión realista de la vida. Benny, a pesar de ser multimillonario, era muy frugal. A menudo compraba comestibles baratos en supermercados y le gustaba caminar grandes distancias en lugar de utilizar taxis. Esta austeridad contrastaba con la vida opulenta de los grandes artistas y demostraba que Benny Hill se conformaba con una existencia básica y sin lujos. A pesar de su fama y su éxito, Benny Hill tenía una existencia más bien humilde. Tenía fama de ser increíblemente ahorrador, lo que le distinguía de muchas otras superestrellas. Benny rara vez se permitía florituras y solo utilizaba una limusina si era otra persona la que pagaba los gastos. En lugar de comprar regularmente prendas nuevas, optaba por remendar y reparar las viejas, lo que demostraba su actitud práctica ante la vida. Esta existencia básica y práctica contrastaba con la figura opulenta y exagerada que interpretaba en televisión. Benny Hill nunca se casó ni tuvo hijos, lo que añade misterio a su vida personal. Propuso matrimonio 2 veces a lo largo de su vida, pero en ambas ocasiones fue rechazado. Una de ellas, la actriz Annette André, admitió posteriormente que rechazó la proposición de Benny a principios de los años 60. A pesar de su personalidad alegre y amistosa en televisión, Benny era bastante discreto sobre sus relaciones personales. Evitaba hablar de su vida amorosa en las entrevistas y rehuía el escrutinio público. Esta reticencia a proporcionar datos sobre su vida personal alimentó una gran curiosidad, sobre todo acerca de su orientación. Algunos sospechaban que Benny era homosexual, una idea que perduró durante años debido a su estilo de vida de soltero y a su falta de compromisos personales públicos. Sin embargo, Benny siempre refutó estas acusaciones y nunca hubo pruebas que las respaldaran. La decisión de Benny de mantener su vida personal en secreto alentó las sospechas, pero se mantuvo firme en su compromiso con la privacidad. Benny Hill era francófono, es decir, sentía una gran afinidad por la cultura francesa. Visitaba Francia a menudo, y Marsella era uno de sus lugares favoritos. Hasta los años 80, podía mezclarse con la gente del lugar en los cafés al aire libre, disfrutando de una sensación de anonimato que le permitía ir en transporte público y mezclarse con la gente, sobre todo con las señoras del lugar, sin ser identificado como una conocida personalidad de la televisión. Hill dominaba el francés, lo que hizo aún más agradable su estancia en Francia. Además del francés, dominaba rudimentariamente el alemán, el español, el neerlandés y el italiano. Esta aptitud bilingüe le permitió relacionarse con un amplio espectro de personas en sus viajes por Europa, ampliando sus experiencias y aumentando su atractivo como artista que valoraba el mundo más allá de sus propias fronteras. ¿Qué desencadenó el declive de su carrera? Siga mirando para averiguarlo. El cambio de época y el declive de su popularidad. El show de Benny Hill fue una institución importante en la historia de la televisión del Reino Unido. La década de 1970 fue especialmente fructífera para su popularidad, ya que alcanzó su punto más alto con casi 21 millones de espectadores. Como resultado de su combinación de comedia física, ingeniosos juegos de palabras y humor ridículo, el programa fue muy querido. Como Benny Hill fue capaz de integrar con éxito todos estos componentes, el programa se convirtió en un gran éxito no solo en el Reino Unido, sino también en cualquier otra parte del mundo, especialmente en Estados Unidos. El hecho de que el programa obtuviera varios galardones demuestra que el estilo de humor de Benny Hill caló hondo en un gran número de personas de todo el mundo. Pero a finales de los 80, las cosas empezaron a cambiar de rumbo. El número de personas que veían el programa, que había sido un pilar de la televisión británica en el pasado, disminuyó.
El cambio de opinión sobre el tipo de comedia por el que Benny Hill era famoso fue probablemente un factor que contribuyó a esta evolución. A lo largo de los años fue disminuyendo el número de telespectadores que sintonizaban el programa, lo que hizo que los costes de producción del programa se encarecieran. En 1989, el Benny Hill Show dejó de emitirse en televisión tras más de 20 años. ¿Cuáles fueron los factores que provocaron la cancelación del show de Benny Hill? Mantén tu atención para descubrirlo. La inesperada cancelación. Benny Hill, uno de los rostros más famosos de la televisión británica, llegó a una reunión con la expectativa de recibir una buena noticia. Hacía poco tiempo que había regresado del Festival de Televisión de Cannes, donde se premiaban sus logros. Era natural que supusiera que la conversación giraría en torno a su próxima gran empresa. Por el contrario, se encontró con una sorpresa que nadie había previsto. Hill recibió la noticia de que su programa sería cancelado de John Howard Davies, encargado del entretenimiento ligero en Thames Television. Es fácil comprender por qué Benny Hill se sintió desconcertado por la noticia. Su programa había sido un gran éxito económico para la cadena, sobre todo en Estados Unidos. ¿Por qué? Entonces, ¿sintieron la necesidad de cancelarlo? Davies dio a Hill 3 razones principales para la decisión. Al principio, la audiencia de la serie estaba disminuyendo. En 1977, más de 21 millones de espectadores sintonizaron el Benny Hill Show en el Reino Unido. Sin embargo, esta cifra se redujo a unos 9,5 millones en 1989. Aunque seguía siendo una audiencia considerable, supuso un drástico descenso respecto a los años de mayor popularidad del programa. La situación financiera fue el segundo factor. La producción del show de Benny Hill era costosa y, a medida que disminuía el número de espectadores, resultaba más difícil justificar el gasto. Thames Television gastaba mucho dinero para mantener el programa en antena, pero la empresa no generaba tanto dinero como en el pasado. En conclusión, Davies señaló que Hill empezaba a mostrar signos de agotamiento. Debido a que el programa llevaba en antena un tiempo considerable, los chistes y sketches empezaban a parecer un poco anticuados. Parecía como si Hill no estuviera tan entusiasmado como lo había estado en el pasado, y esto puede haber sido un factor que contribuyó a la calidad general de la presentación. En ese caso, ¿cuál fue el escenario que provocó que el show de Benny Hill dejara de emitirse definitivamente? Siga mirando mientras desvelamos esta particularidad. Críticas y repercusiones de Benny Hill. Las secuencias que provocaron que el programa dejara de emitirse definitivamente. En los años 80 se formaron los Hills Angels, un grupo de animadoras que Benny Hill había presentado al mundo. La incorporación de estas jóvenes, que no solo eran habilidosas, sino que también bailaban y participaban en muchos de los sketches, aportó una dimensión adicional de diversión al evento. Jane Leeves, que se haría famosa por su papel en la serie de televisión Frasier, fue una de las artistas que participaron en este acto. En poco tiempo, los Hills Angels se convirtieron en un componente muy querido del programa, lo que contribuyó a su popularidad durante este periodo. Hacia finales de los 80, no solo estaban cambiando las perspectivas de la gente sobre el humor, sino también los tiempos. En el pasado, algo que se consideraba una diversión inofensiva empezaba a verse como impropio o anticuado. Benny Hill Show se vio muy influido por este movimiento en la percepción pública, que tuvo un enorme efecto. A menudo se cree que la desaparición del programa fue precipitada por un sketch específico que se representó a finales de los años 80. En él, Benny Hill hacía una referencia satírica a un concurso de belleza. Las mujeres del sketch iban vestidas con ropas bastante expuestas, y se consideró que los chistes se burlaban de ellas de una manera que mucha gente consideraba ofensiva. Este tipo de comedia, que se había tolerado durante mucho tiempo, de repente se cuestionó por insultante y cosificante. Inmediatamente, muchos empezaron a preguntarse si el enfoque cómico de Benny Hill seguía siendo adecuado para la época actual. Esta polémica comenzó muy inmediatamente. A medida que aumentaban las críticas, también aumentaba la presión sobre el programa. Ben Elton, un cómico muy conocido por su estilo de comedia alternativa,
muy diferente al de Hill, fue uno de los detractores más vociferantes a la hora de hablar de la obra de Hill. En opinión de Elton, el Benny Hill Show no solo estaba pasado de moda, sino que además perjudicaba al público. En su opinión, la forma en que las mujeres eran representadas en el programa como objetos de deseo masculino y individuos a los que siempre se perseguía, podía transmitir un mensaje incorrecto a los espectadores, especialmente a los jóvenes. Las preocupaciones de Elton salieron a la luz en público, en televisión y en publicaciones, lo que desencadenó un debate nacional sobre la influencia que el humor tenía en la comunidad que lo rodeaba. El principal argumento de Elton era que ciertos programas de televisión, como los de Benny Hill, podían influir en el comportamiento de la gente en la vida real. Sin embargo, le preocupaba que la descripción que el programa hacía de las mujeres provocara en las mujeres de la vida real sentimientos de inseguridad o desprecio. Aunque había otros que estaban de acuerdo con Elton y creían que la televisión debe ser más cautelosa con los mensajes que transmite, también había quienes creían que estaba exagerando la situación. El show de Benny Hill, decían, no pretendía hacer daño a nadie, sino solo hacer reír. Aunque había diversas perspectivas, la controversia que rodeaba al programa seguía intensificándose. Esto llevó a mucha gente a creer que el programa había llegado a su fin y que era hora de que otra cosa ocupara su lugar. El show de Benny Hill fue finalmente retirado de antena en 1989, poniendo fin a un programa que había divertido a millones de personas durante más de 3 décadas. Esta decisión se tomó en respuesta al cambiante terreno que rodeaba al programa. El show de Benny Hill está reconocido como un programa rompedor e influyente que hizo reír al público de todo el mundo. Esta es la opinión que se tiene al echar la vista atrás. El humor rápido y visual que presentaba sirvió de modelo para muchas series posteriores. Además, sirve para recordar cómo evolucionan los valores y las preferencias culturales con el paso del tiempo. A medida que la sociedad progresa, la gente puede tener una nueva perspectiva de cosas que antes se consideraban humorísticas e inofensivas. Es interesante observar que incluso Ben Elton, el crítico más notable de la actuación, acabó reflexionando sobre sus comentarios con sentido del humor, reconociendo que quizás se había tomado las cosas demasiado en serio. Tanto los aficionados a la comedia como los académicos siguen hablando hoy del Benny Hill Show. Es un pedazo de la historia de la televisión y un caso de estudio sobre el desarrollo del humor. Y sigue siendo tema de conversación para ambos grupos. Un individuo llamado Benny Elton apareció en el programa de humor Harry Enfield and Chums. Benny Elton era un individuo demasiado obsesionado con ser políticamente correcto. Ben Elton, uno de los opositores más declarados de Benny Hill, fue el blanco de la burla desenfadada de este personaje. Benny Elton, en un giro de ironía, acaba siendo perseguido por las damas, lo que recuerda a las famosas secuencias de persecución que aparecían en el especial de Benny Hill. Sin embargo, en lo que respecta al humor, esta vez el sketch era una broma dirigida al propio Elton, lo que ponía de relieve lo ridículo de tomarse la comedia de forma excesivamente seria, que provocó finalmente su último adiós lejos de la pantalla. Averigüémoslo. Declive de salud y últimos años. El fin. A medida que envejecía, la salud de Benny Hill fue decayendo, sobre todo en la década de 1980. Tuvo graves problemas de salud que acabaron con él. Benny sufrió un pequeño ataque al corazón el 24 de febrero de 1992. Benny se negó a someterse a una operación de bypass cardíaco en contra del consejo de los médicos. Una semana después le diagnosticaron insuficiencia renal, pero volvió a rechazar el tratamiento. Benny vivía solo en su apartamento de Teddington a pesar de estas importantes dificultades de salud, negándose a que su estado influyera en su estilo de vida. Lamentablemente, Benny Hill murió a los 68 años el 20 de abril de 1992. Su cadáver fue localizado 2 días después cuando sus amigos se preocuparon por él. Mientras veía la televisión en su sillón reclinable, murió en silencio. La causa oficial de la muerte fue una trombosis coronaria, un coágulo de sangre que bloqueaba el flujo sanguíneo cardíaco.
Desgraciadamente, Benny murió el día en que Central Independent Television le ofreció un nuevo contrato, que habría relanzado su carrera. Benny Hill fue enterrado en el cementerio de Hollybrook, cerca de su ciudad natal de Southampton, el 28 de abril de 1992. La comedia británica perdió un icono con su muerte, y admiradores de todo el mundo lloraron su pérdida. Cuando Benny Hill murió, su patrimonio ascendía a más de 7 millones de libras esterlinas, cantidad que ahora sería considerablemente mayor. En su testamento de 30 años legó su fortuna a sus padres, que ya habían fallecido cuando él murió. Así, los 7 sobrinos de Benny se repartieron su dinero. El legado de Benny Hill en la comedia británica es inconfundible. Su impacto en el mundo del espectáculo se sigue sintiendo años después de su muerte. Channel 4 le reconoció en Heroes of Comedy, un evento especial en honor a los mejores cómicos. En 1998, Benny era una leyenda de la comedia. DJ Taylor nombró a Benny Hill el tercer mejor cómico británico del siglo XX en 2002, después de Charlie Chaplin y Stan Laurel. Con este premio se destacó la influencia humorística de Benny. ¿Qué opinas de los comentarios y del escenario que acabó con Benny Hill? Comenta tus ideas a continuación. Te agradecemos que hayas visto el vídeo. Esperamos que te haya intrigado. Recuerda darle a me gusta y suscribirte. Echa un vistazo a las historias de tus famosos favoritos haciendo clic en el siguiente vídeo. Nos vemos.